Es un gusto saludarles. Hoy quiero hablar de un tema de orientación emocional, psicológica. Por supuesto que nos ayudará mucho a poder enfrentar lo que estamos viviendo en la actualidad. A raíz de ello, decidí hablar sobre el tema aprender a convivir. Esto significa que nosotros tenemos que aprender a hacer frente a la situación y a vivir una vida de acuerdo a los cambios que se están dando, cambios mundiales, cambios económicos, cambios sociales, cambios incluso en nuestra vida personal, ¿sí? Cambios que van a requerir que nosotros pensemos en reorganizarnos, en reprogramarnos, en afrontar la situación de una manera adecuada. Es por eso que vamos entonces a iniciar. Quiero aclarar que esto se va a dividir en 3 cápsulas, ¿sí? De 15 minutos cada una. En la primera cápsula vamos a conocer sobre el significado de aprender a convivir, sobre sus ventajas y también sus desventajas. En la segunda cápsula vamos a ver cómo es la realidad, cómo estamos nosotros viviendo ante esta pandemia, ante estos contagios que se están generando día con día. Y en la tercera cápsula, por supuesto, vamos a aprender los modos en los cuales nosotros vamos a afrontar de mejor manera esta situación, cómo sobrevivir a una pandemia, cómo prepararnos ante una pandemia y también cómo actuar ante una pandemia. Así que vamos ya a iniciar nuestra primera cápsula. ¿Qué significa la palabra aprender? Vamos a ver que el aprendizaje es desde por sí un proceso que requiere concentración, un proceso que requiere aprender de las experiencias y por supuesto a través de este aprendizaje vamos a saber qué hacer ante una circunstancia y esa no es la excepción de hoy porque quiero entonces que aprendamos a convivir. Vamos a definir la palabra convivir. Primero, esta palabra tiene un prefijo, ¿sí? Y luego está la palabra vivir. Vivir, entonces, vamos a ver esta palabra, significa el acto de existir de forma respetuosa hacia las personas que nos rodean. También es importante que les aclare la palabra convivencia. Y es vivir una persona acompañada por otra. Esto significa entonces que hoy estamos aprendiendo a estar en casa más tiempo, que hoy estamos más tiempo con las personas con quienes la vida normal o la vida cotidiana había sido levantarte, verlos, cada quien arreglarse y por supuesto tomar diferentes direcciones, irse al trabajo, irse a la escuela y después volver a regresar a casa y cada quien compartir sus experiencias vividas durante el día o quizás también cada quien dedicarse a algo diferente al momento de regresar. Hoy esa ya no es la realidad. La realidad de hoy es totalmente diferente. Hoy nos encontramos pues sometidos a un cambio que nos ha generado a muchos preocupación, angustia, tensión, depresión, estrés y no sabemos qué hacer ante todo esto. Pues hoy vamos a aprender
en un sentido visto a la realidad, la palabra convivir la vamos a definir entonces como vivir con, ¿sí? Vivir en medio de esta pandemia, vivir con nuestra familia en casa, haciendo diferentes tareas, realizando diferentes actividades, tal vez el trabajo desde casa, el estudio desde casa. Entonces, a eso es a lo que yo quiero llegar. Aprender a vivir con esta pandemia. ¿Sí? Esto va a traernos entonces las siguientes ventajas. Número 1, adaptabilidad. ¿Sí? Adaptabilidad en el área laboral, en el área económica, en el área profesional y por supuesto, jóvenes, señoritas, niños y niñas, en el área académica, en el área estudiantil. Como seres humanos, nosotros tenemos un proceso que se realiza en nuestro cerebro, el cual nos permite adaptarnos a nuevos cambios, adaptarnos a nuevas ideas, a generar nuevos pensamientos ante el mundo, ante lo que perciben nuestros sentidos. Hoy están percibiendo un cierto avance de un virus que ha venido afectando a muchas personas a manera general y mundial. Y hay un miedo que llegue a nuestra familia, que llegue a sucedernos a nosotros. Nuestro cerebro tiene la capacidad de adaptarse entonces a estos cambios y a eso se le llama plasticidad. Qué interesante conocer que nosotros entonces tenemos esa plasticidad que nos va a ayudar a adaptarnos a todos esos cambios de los cuales hoy estamos experimentando. Otro beneficio es la supervivencia, ¿sí? La supervivencia ante cambios que tenemos que hacer, desde cambios personales, cambios familiares, cambios laborales y cambios económicos. Hoy nos hemos visto en la dura tarea de quizás comprar únicamente lo que sea necesario. No tenemos el por qué estar acumulando cosas porque esto nos da el signo de que estamos actuando de una manera ansiosa, de una manera agitada y esto no es conveniente. También el aprender a vivir en medio de esta pandemia nos va a dar otro beneficio que es pensar positivamente. Muchas veces todo lo que pasa a nuestro alrededor, todo lo que enfrentamos en la vida va a depender de la manera en cómo nosotros vamos a pensar. ¿Sí? El generar pensamientos positivos ante esta situación será básico para que tú puedas entonces adaptarte y tener supervivencia a estos cambios, supervivencia ante esta pandemia. Pueden haber muchos contagiados a tu alrededor, pero si tú tienes un pensamiento sano, una actitud que sea acorde a lo que se está necesitando en ese momento, una actitud positiva, entonces te aseguro que estás practicando la mejor forma de enfrentar esta pandemia. Otro de los beneficios es que tus actitudes entonces van a ser acertadas, van a ser actitudes realmente significativas al cambio. Vas a estar dispuesto a poder en su momento necesario quizás aceptar un duelo. Es difícil, pero tú tienes que aceptar que la vida sigue y que aunque hayas perdido a un ser querido, tienes que luchar por ti, tienes que luchar por tu vida.
Esto requiere también una actitud hacia adaptarte a las nuevas normas de convivencia. Tienes que tener y tomar en cuenta el aislamiento social, que es también muy fundamental hoy en día, al igual que el uso de la mascarilla y todo aquello que sea necesario al momento de salir de casa. También otro beneficio de vivir con la pandemia o en medio de esta pandemia de una forma positiva es tener un comportamiento calmado. Eso significa que tú vas a siempre a tener ese comportamiento adecuado ante las noticias que todos los días vienen a decirnos cuánto ya avanzó la pandemia, cuántos muertos hay, eh, cómo ha afectado ya en tu municipio, cómo ha afectado en tu departamento, en tu país, con tus vecinos. Sí, todo esto va a generar en ti un comportamiento con la debida calma para no poder exaltarte o angustiarte. Pues otro beneficio es el logro de metas en medio de la pandemia. Es importante para los jóvenes, para los adolescentes y para los niños poder culminar un ciclo educativo en medio de todo lo que está sucediendo, el cumplimiento con tareas, la adaptación a una educación en línea o al llevar tareas y tener que hacerlas y entregarlas en un tiempo determinado. Esto, el no ver a tus maestros dentro del aula, el no poder compartir con los amigos, esto también requiere entonces que nosotros pensemos en el logro de metas en medio de esta pandemia. Otro de los beneficios es evitar el estrés. Si tú eres una persona que toma las cosas con calma, vas a evitar eh, el estrés en tu vida, el estrés en tu trabajo, el estrés en tu familia y el estrés, por supuesto, al momento de que tienes que atender el trabajo, tienes que ver las cosas de la casa, tienes que ayudar a los hijos con las tareas, ¿sí? El pensar de una manera positiva y tomar con calma las cosas te va a ayudar a evitar el estrés. Otro de los beneficios también será entonces tener tu ansiedad de una manera equilibrada, ¿sí? Esto te va a ayudar a ti a no prestar demasiada atención a todo lo que está sucediendo a tu alrededor. El pensar siempre en las cosas positivas que nos pueden traer los problemas, las circunstancias y esta pandemia en la que vivimos ahora te va a ayudar a ti a no ser una persona ansiosa. ¿Sí? Recuerda que esto hasta te puede llevar a una depresión profunda, a reaccionar de una manera negativa. Entonces, vivir con esta pandemia, aprender a hacerlo, significa entonces evitarnos altos grados de estrés, altos grados de ansiedad. Por supuesto, también otro beneficio es vivir de una manera más segura. ¿Qué significa eso? Que tú vas a aprender a generar una salud en la cual sea fundamental para poder seguir adelante. Esto, por supuesto, nuestros padres nos transmiten a nosotros esa seguridad, el estar bien de salud física, emocional y socialmente les ayuda a ellos a poder influir en nosotros como hijos de una manera positiva. Pues también una desventaja de todo esto puede ser que tú seas una persona con una extremada ansiedad, con una extremada angustia, estrés elevado, depresión profunda y por supuesto una falta de adaptabilidad al cambio que hoy todos estamos dispuestos a afrontar. Quizás de una manera diferente porque cada quien
tiene su forma diferente de pensar, pero que lo hagamos con una inteligencia emocional es algo muy importante. Gracias, hemos terminado entonces la primera cápsula. Pues iniciamos ya a una segunda cápsula después del pequeño receso que tuvimos. Ahora, pues vamos a ver cómo estamos nosotros enfrentando la pandemia en la actualidad, cómo estamos viviendo con esta crisis, con estos contagios que se dan a diario, con toda la información a la que podemos acceder en el teléfono, en internet, en la televisión, en las noticias. ¿Cómo estamos nosotros actualmente entonces ya llevando todo esto? Hace 6 meses atrás, quizás algunos habían escuchado ya de esta pandemia que se había desarrollado en China. Sin embargo, otros no tenían ni la menor idea de que esto iba a suceder hoy, porque pensábamos que pues era algo que se iba a dar allá nada más, o que se trataba de una falsa noticia. Sin embargo, en la actualidad tenemos que aprender a vivir con esta pandemia que está presente en nuestro país, que ya se hizo presente en los lugares más cercanos a los que nosotros podíamos haber ido, que podíamos visitar, quizás hasta en el mercado del pueblo, en la localidad en donde vives. Entonces, ¿cómo estamos nosotros enfrentando hoy todos estos cambios? Cambios drásticos, por supuesto, para muchas personas que quizás ya han perdido un ser querido. Sin embargo, nosotros que aún estamos bien de salud, que no nos ha afectado, tenemos que enfrentarlo de la mejor manera. Vamos a ver entonces actualmente qué nos puede ocasionar todos estos cambios que nos ha traído la pandemia, de la cual hoy muchas personas, muchos hermanos guatemaltecos han sido víctimas. Entonces, ¿cómo se maneja esto en la actualidad? Veamos lo siguiente. Actualmente esto se está manejando de una manera quizás no adecuada en algunas personas, mientras que en otras sí, se han logrado adaptar al cambio. Por supuesto, esto ha sido difícil para todos, para nadie ha sido fácil, pero recordemos que hay que adaptarnos, hay que aprender a vivir en medio de esta pandemia, aprender a vivir hoy con las tareas en casa, con el trabajo en casa, con los hijos en casa. Tenemos que aprender a hacerlo. ¿Es un proceso? Sí, es un proceso. Cuesta, pero si nosotros pensamos de una manera significativa, podremos hacer el cambio en todo lo que está sucediendo. Hoy en día hay mucha ansiedad. Y es que el miedo a no saber qué va a pasar mañana, a no saber qué será del futuro, a pensar si mi familia puede ser afectada con todo esto, si yo quizás en determinado momento voy a sufrir esta enfermedad, si yo en determinado momento daré positivo a todo esto. Eso nos genera a nosotros mucha ansiedad. Por supuesto, son reacciones que nosotros tenemos ante lo que estamos viviendo. La ansiedad va a ser entonces una réplica en nosotros, pero va a depender mucho de cómo percibamos la situación, de cómo pensemos sobre lo que está sucediendo. Recordemos que pensar positivamente el cómo nosotros vamos a enfrentar y estamos viendo ahora la situación nos va a ayudar a bajar nuestros niveles de ansiedad. También
hay mucha tensión, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que mucha gente hoy está muy tensa ante lo que está sucediendo, ¿sí? Sus emociones están totalmente hecho una revolución, y esto a ellos entonces les causa tensión, les causa opresión, o sea, no saben qué hacer ante la falta del trabajo, ante la crisis que se está viviendo, ante el, el área académica de nuestros hijos. Como joven, como adolescente, es muy difícil ahora ver esto, pero recordemos que nuestros padres son un ente, son un foco de guía ante todo lo que está sucediendo. Y por supuesto nosotros también tenemos que aprender a tener una educación emocional ante todo esto. Reconocer nuestras emociones, el por qué nos estamos sintiendo así, pero qué me va a generar actuar de esta manera y cómo puedo cambiar esa forma de pensar. Sí, esto nos va a ayudar a evitar la tensión que muchas personas están viviendo ahora mismo. Sí, y es que la forma de estudiar a la que nos hemos vuelto personas, unas de una manera acertada y positiva, otras se han visto en grandes dificultades para poder asimilar lo que está pasando, y esto les causa a ellos mucha tensión. También está lo que es la agitación. Sí, muchas personas angustiadas, muchas personas inquietas que van de un lado a otro en casa, que no se tranquilizan, que necesitan ya quizás de un medicamento para poder estar establemente bien de salud. Personas que quizás somatan la pareja, personas que han demostrado violencia física, emocional, verbal también en casa, los esposos que han estado ya muy agitados y entonces están angustiados y vienen entonces a gritarle a la esposa, a los hijos, y el adolescente se siente también angustiado porque ya no quiere estar en casa, ya quiere salir de ahí, y esto pues no puede ser posible porque recordemos que tenemos que pensar en guardar nuestra salud. Entonces, la manera en la que tenemos que aprender a convivir también con las personas que están a diario con nosotros va a ser fundamental para poder sobrevivir a lo que hoy estamos pasando. También la desesperación es algo que ha venido a afectar la salud de las personas, porque el tener ciertas dudas, el no saber cómo enfrentar la situación, el no saber si mi familia va a estar conmigo cuando termine todo esto, si yo voy a estar con ellos, si los voy a poder ayudar en algún momento. Eso nos causa a nosotros mucha desesperación, y esto es porque hemos perdido la esperanza de volver a ver las cosas como eran antes, de volver a realizar nuestro trabajo en la empresa, la manera en volver a estudiar dentro del establecimiento, en las aulas, ver a nuestros docentes, ver a nuestros amigos. Todo esto a nosotros nos ha causado entonces desesperación, una pérdida de esperanza. Pero déjame decirte que es importante que aprendas también a confiar en Dios, a poner tu vida y tu salud en las manos de Dios y por supuesto a actuar de la mejor manera, a tomar las cosas con calma para evitar la desesperación. Por supuesto, entonces, hacer frente a todo lo que está sucediendo, lo vamos a lograr a través de
la forma en que pensemos las cosas. Tomar las cosas con calma ahora nos ayudará a evitar muchos problemas, muchos conflictos que puedan acarrearnos nuestras decisiones de hoy en un futuro. ¿Sí? Si a ti se te ha dicho no salgas de casa, si no tienes algo importante que ir a hacer, no lo hagas. Si se te han dado las recomendaciones necesarias para poder realizar tu trabajo desde casa y te es posible, hazlo con la mejor actitud, sabiendo que vas a estar entonces con tu familia. Pero por supuesto, tienes que aprender a ver lo positivo. Antes tenías que gastar combustible para ir a un trabajo, para ir a la escuela, para ir al instituto, para ir a la universidad. Ahora estás estudiando de una manera distinta que te permite pensar en poder disminuir tus gastos, ¿sí? Ya que esto te puede ayudar en un momento en el que también puedas hacer uso de ese dinero en otra forma que sea de ayuda para ti y para tu familia. Por supuesto, el poder pensar en que tenemos que actuar de la mejor manera es no solo pensarlo, sino recordar que también nuestro pensamiento tiene que ir acorde a nuestras acciones. Si hoy se nos ha a nosotros exigido salir con una mascarilla, hay que hacerlo. Porque recuerda que siguiendo las medidas de seguridad necesarias vas a proteger tu salud, la de tu familia y por supuesto la de los habitantes de tu comunidad. ¿Han encontrado un caso ya en el lugar donde vives, cerca de tu casa? ¿Qué has hecho tú? ¿Te has protegido? ¿Has seguido el distanciamiento social? ¿Has seguido todas las medidas de prevención necesarias? ¿Te has lavado las manos antes de comer? ¿Te has desinfectado cuando has salido a algún lugar y luego regresas a casa? Yo creo que estas acciones también son drásticas y fundamentales para que tú puedas tener esa salud mental que todos buscamos, esa salud física y emocional, biológica y social al que todos hemos anhelado. Por supuesto, actualmente no podemos recibir clases presenciales, pero lo estamos haciendo clases en línea. No podemos tener ya una, una cercanía con nuestros amigos, con las personas que amamos y queremos, con nuestros amigos, con todas aquellas personas que formaban nuestro círculo social, pues puedes hacerlo llamándolos por teléfono, saludándolos, preguntándoles cómo están. Esto te ayudará también a poder afrontar esta situación de una manera asertiva, de una manera positiva, de una manera que a ti te permita adaptarte a todos estos cambios. Quizás eres un padre de familia que está en casa o un adolescente que ha estado toda la semana encerrado haciendo tareas, ayudando a mamá en casa, o quizás el esposo y la esposa también se han ayudado, pero eres un adolescente o eres un joven que ha estado bajo presión toda la semana. Es importante que te tomes un tiempo para poder pensar, para poder reflexionar, quizás hacer un tipo de ejercicio en casa o también el aprender muchas cosas en este tiempo es de mucha ayuda para ti, ¿sí? Poder pensar positivamente ante esta situación requiere que tú veas las cosas de una manera positiva. Ahora estás en casa, tienes tiempo suficiente quizás para leer un libro, aprender un nuevo idioma, compartir con tu familia, hacer muchas cosas que tenías pendientes porque antes no tenías tiempo de hacerlo. Ahora puedes hacerlo
día domingo, por ejemplo, es toque de queda completo. Tienes un día completo para estar en casa, así que hay que reprogramarte y reorganizarte. Pasamos a la siguiente cápsula. Y ahora entonces vamos a ver, después de haber visto cómo estamos viviendo esto en la actualidad, vamos a darte ayudarte a encontrar en ti respuestas que quizás has estado buscando. ¿Cómo sobrevivir a esta pandemia? ¿Cómo prepararse ante esta pandemia? Y sobre todo, ¿cómo actuar ante esta pandemia? Déjame decirte entonces que para poder sobrevivir a esta pandemia, tienes que tomar en cuenta muchos de los aspectos de los cuales hemos hablado anteriormente, ¿sí? ¿Recuerdas las ventajas de nuestro tema de hoy? ¿Sí? El aprender a vivir con esta pandemia o en medio de esta pandemia nos ayudará a nosotros entonces hoy a dar respuesta a estas interrogantes. Número 1. ¿Cómo sobrevivir a una pandemia? ¿Cómo hacerlo? Muchos nos hemos hecho estas preguntas y no hemos obtenido respuesta. Hoy, déjame decirte que la primera forma en la que tú puedes sobrevivir a esta pandemia es estar consciente de que el estrés y los sentimientos pues siempre van a estar asociados. Sí, lo que te decía, tu manera de pensar, tu manera de ver y afrontar las cosas te va a ayudar a evitar el estrés. Por supuesto, también esto requiere que podamos desarrollar nuestro trabajo con la mayor actitud, ¿sí? Con el mayor conocimiento, porque el estar estresados y a veces pensar de una manera negativa no significa que vayamos a hacer un trabajo débil, un trabajo que no esté acorde a lo que nos están exigiendo. También vamos a sobrevivir a una pandemia atendiendo nuestras necesidades básicas. ¿Qué significa eso? Que como joven o como adolescente ahora tienes lleno tu closet de cosas, zapatos, ropa, entonces no tienes por qué estar pidiendo a los padres que hoy compren ropa, porque tenemos que pensar en las cosas básicas, alimentos, eso también requiere dormir bien, también en su momento realizar algún tipo de ejercicio que pueda relajarte. ¿Sí? Quizás toda la semana has pasado con trabajo y no has tenido tiempo de compartir, aunque sea un ratito, pues ver una película en familia y compartir sus experiencias durante la semana, ¿verdad? Todo lo que ustedes han vivido, cómo han enfrentado la situación y cómo les ha parecido los cambios ante todo esto. Pueden hablarlo con la familia. Por ejemplo, el día domingo, que es día completo ahorita, que es un encierro total, porque nadie puede salir a la calle ni estar haciendo cosas indebidas. Solamente aquellas personas que tengan autorización. También tú puedes afrontar, sobrevivir a una pandemia y conociendo cierta información. Tú tienes que estar informado que esta pandemia está afectando especialmente a todas aquellas personas adultas mayores, aquellas personas que también han padecido de una enfermedad o están padeciendo de alguna enfermedad muy crítica y severa que los va a llevar directo a contagiarse. Claro, si no se protegen y si no toman las medidas necesarias.
pero si lo hacen, pues esto no será posible. También tú tienes que estar informado que ya hoy en día no importa si eres joven, si eres niño o un adulto, esta enfermedad, esta pandemia está atacando a todas las personas. Por supuesto, recuerda tu manera de pensar y tu actitud también, y sobre todo tu salud inmunológica te va a ayudar a no contagiarte, ¿sí? Pero esto no significa que no vas a tomar las medidas de prevención necesarias. También tienes que saber, ¿sí?, que si tú te expones ante una persona que está contagiada y no lo sabes, es importante que siempre lleves tu mascarilla, tomes tu distanciamiento social para que no te contagies. Si eso llegara a ser, entonces tú tienes que hacer todo lo que sea necesario. Todo, absolutamente todo. Dar información a las autoridades, empezar a tomar todas las medidas necesarias para que no puedas entonces contagiar a alguien más de tu familia. Por supuesto, ahora vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta. Y era, ¿cómo prepararse ante una pandemia? Después de que tú hayas ya conocido toda la información, estés de ya consciente de lo que todo esto te puede traer a tu vida y la manera en que tú puedes enfrentarla, también es importante prepararse ante una pandemia. ¿Cómo vamos a hacerlo? Ahora mismo te voy a decir en los siguientes pasos que me parecen importantes. Número 1, tú tienes que tomar las medidas de prevención necesarias. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que si el gobierno ha dado a conocer nueva información de cómo se está evolucionando esta enfermedad, esta pandemia, estos contagios, entonces tú tienes que tomar las medidas de prevención necesarias. ¿Y qué significa? No salir de casa, solo si es necesario, si no, no tienes el por qué salir de casa. Usar la mascarilla de la manera adecuada, ¿sí? No abajo de la nariz, sino que te proteja hasta la parte de arriba. Cambiar tu mascarilla frecuentemente. Si sales, desinfectarte cuando regreses a casa, lavarte las manos frecuentemente y, por supuesto, distanciamiento social. Yo sé que para muchos esto es algo como triste, pero para poder preservar nuestra salud y nuestra vida es sumamente importante. También es importante generar un ambiente de confianza y seguridad en casa. Es muy importante que nuestros padres o nosotros como jóvenes o adolescentes podamos contribuir a generar ese ambiente de confianza en casa, evitando la violencia, evitando el abuso físico, emocional y verbal. Tratar la manera de tener nuestras relaciones interpersonales de una manera sana y agradable. Podemos pensar que quizás ni Dios lo quiera así, pero si a ti te llegaría a afectarte esta enfermedad y en algún momento perder a tu familiar o morir, implica entonces que tengas una convivencia sana, de confianza y de seguridad. Por supuesto, esto es lo que te viene a ayudar el aprender a vivir en medio de esta pandemia. También es importante que tú deseches la incertidumbre, ¿sí?
El estar preocupado todo el tiempo, oír noticias, radio, televisión, estar al pendiente del teléfono, eso no te va a ayudar en nada. Tienes que aprender a desechar la incertidumbre para poder contribuir a la programación para la necesaria participación ciudadana en todos los aspectos que se requieran con las mejores actitudes. Cada vez que tú oyes que el presidente habla, no lo hace por molestar, lo hace para tenerte informado y por supuesto para evitar el mayor número de contagios que se puedan llegar a dar. Nuestra última interrogante era ¿cómo actuar ante una pandemia? ¿Cómo hacerlo? Jóvenes, adolescentes, niños, padres de familia, hoy estamos allá actuando ante esta pandemia, pero muchos no saben cómo hacerlo. Déjame compartirte entonces los siguientes pasos. Número 1, estar informados. Esto requiere evitar el caer en informaciones totalmente falsas, ¿sí? A veces el estar tan pendientes de las noticias o el no poner atención en ellas hace que vengan otras personas y nos empiecen a decir información que no es válida. Tienes que aprender a informarte en la página donde se publican las noticias de manera clara, en las noticias en los programas de televisión o también en las emisoras que tienen acceso a este tipo de información y no dejarnos llevar por la información incorrecta. Número 2, también tienes que aprender a no atribuir la enfermedad a una persona, a una etnia o a una nacionalidad, ¿sí? Tienes que aprender a ser empático, pensar en que si eres tú la persona que ha sufrido esta enfermedad o ha sido víctima de ella, ¿cómo te gustaría que los demás te traten? ¿Sí? No discriminación, no etiquetando a esta persona, no haciendo ciertas estigmatizaciones que lo único que nos vienen a dar como resultado es que lastimemos emocionalmente a esta persona. Entonces, pensar en ser empáticos es una manera también positiva de actuar ante esta pandemia. Número 3 es no ver, leer, escuchar noticias que te causen a ti ansiedad y angustia. Lo hemos visto ya en el paso anterior, tener la información más clara y precisa y actualizada en la mayor, información que puedas tener acceso. Esto entonces implica poder tomar las medidas necesarias y las medidas de protección para poder tomar decisiones futuras. También, número 4, es importante que tú encuentres lo positivo de esta pandemia, ¿sí? Como por ejemplo, el mayor tiempo que tienes en casa puedes ocuparlo en todo aquello que tenías pendiente y no habías realizado hasta hoy. También puedes pensar en actividades de relajación, por ejemplo, inhalar y expirar tranquilamente. También puede ser ocuparte en hacer alguna pintura, que es una terapia ocupacional, hacer una pintura, aprender un nuevo idioma, como te decía, o compartir simplemente más tiempo con tu familia, pero ese tiempo que sea tiempo de calidad. Por supuesto, me dio mucho gusto hablar de este tema y dice una frase de Carlos Darwin que no es
aquella especie que sobreviva no será la más inteligente, no será la especie que pueda tener una mejor actitud. Sin embargo, será aquella especie que esté dispuesta a los cambios que se han venido dando durante toda esta pandemia. Recuerda, tu pensamiento, tu actitud y tu manera de ver las cosas y afrontarlas determinará en ti la mayor supervivencia y la mayor adaptación a todos los cambios a los que nos hemos enfrentado y nos vamos a enfrentar en un futuro. Gracias por tu atención. Fue un gusto compartir este tema.